Bueno, los nativos de ahí eran que nómadas, eran nómadas, ¿no? Caterita, por favor. Luego platica. Entonces, ¿por qué querían llegar ahí? ¿Qué los motivó a llegar a ese lugar? No, pero no. ¿Por qué querían estar ahí? ¿Qué querían? ¿En serio? ¿Llegaron por oro? ¿En serio llegaron por plata? No. ¿Para qué llegaron ahí? Para poder empezar a conquistar. ¿Para qué? Empezar a conquistar partes de América. ¿Pero para quién? Sí, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué quieren ellos? ¿Qué quieren hacer ellos? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Trabajar. Ellos quieren trabajar. Sí, exactamente. Estoy todo pensando que no se me trabajo. Ok, entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Para qué llegaron ahí? ¿Para trabajar? ¿Se acuerdan que les dije que las poblaciones indígenas, estos nómadas, los retiraron? ¿Se acuerdan? Les dije, los llevaron hacia el oeste, les dijeron, por favor váyanse y déjenos a nosotros trabajar. ¿Ok? ¿Trabajar en qué? Los colonos trabajaron en qué, ¿se acuerdan? Fueron 13 colonias, ya lo sabemos. Ustedes hicieron su mapa, ya saben el nombre de cada una de las colonias. Y entonces, yo necesito saber qué características tienen estas colonias. Quedamos de que son 3, ¿no? Las dividimos en 3. Las colonias del norte, las colonias del centro y las colonias del sur. Las colonias del norte, ¿a qué se dedicaba la gente del norte? ¿Eran qué? ¿Eran qué? Obreros, eran obreros. Eran obreros. Los del sur eran agricultores. Eran agricultores. ¿Por qué unos se dedicaban a una cosa y por qué otros se dedicaban a otra cosa y no todos a lo mismo? Por lo mismo que nosotros vivimos aquí en nuestro país y la gente del norte se dedica a una actividad económica totalmente diferente a la que se dedica la gente del centro. Es decir, según las condiciones de la tierra, es a lo que se van a dedicar. Por eso las del norte se dedican a la industria, las del sur se dedican a la agricultura. Incluso podemos nosotros anexar ahí de que en un momento dado se enriquecieron tanto que comenzaron a necesitar más trabajadores. ¿Y esos trabajadores de dónde los sacaron? ¿De dónde sacaron esos trabajadores? De África. De África, muy bien. O sea, eran trabajadores de qué raza? Raza negra. Aunque nosotros sabemos que en este momento decir que es de raza y aparte decir que es negro es como si fuera algo denigrante, discriminatorio, ¿no? Pero en la historia así es. No podemos decir que la historia sea discriminatoria cuando hablamos de que la raza negra tuvo que ser llevada con esclavos, etcétera. Eso no es discriminatorio en la cultura, ¿sí me explico? En la historia no. Cuando una persona se dirige a otra de una manera agresiva, entonces es cuando ya se considera discriminatorio, pero la historia no lo es. Bien. Fue por eso que posteriormente las colonias del norte y las colonias del sur tuvieron problemas, porque los colonos del norte no necesitaban a los esclavos negros y los colonos del sur sí. Y se acuerdan que hubo por primera vez y única en Estados Unidos un problema entre ellas que fue la guerra civil, ¿no? Por la abolición de la esclavitud. Pero decían los sureños, bueno, los del norte no necesitan a los esclavos, nosotros sí, y además no eran todos maltratados. Había muchos dueños de negros, vamos a llamarles así, porque los compraban, se adueñaban de la persona, y eran muy buena onda, que los trataban súper bien,
los querían mucho y los protegían. No todo era latigazos, marcas, malos tratos, no. Había mucha gente muy linda, muchos agricultores, dueños de grandes, pues les decían que los trataban bastante bien. Okay. Entonces quedamos que ese fue el tema en el que nos despedimos, la clase pasada, ¿no? La independencia de las colonias de Norteamérica, que es muy importante saber, por ejemplo, quiénes fueron los líderes de este movimiento de independencia de estas colonias. ¿Quién me dice? Sin ver, están bien. Ya no les voy a preguntar porque están viendo la guía. Entonces, y además, bueno, hay que aprenderse los líderes, por favor, para el examen, los líderes de este movimiento. Ahí lo tienen ustedes en su guía, como lo estaba leyendo su compañera. Y también es importante, ¿verdad?, saber, cuando triunfa, acuérdense de los congresos, estos congresos tan importantes que se hicieron en Filadelfia, 72, 1772, 1773, 1774, y la Declaración de Independencia que da a conocer, bueno, todos estos líderes por medio de Thomas Jefferson, que es otro de los líderes, para que triunfe este movimiento. Ok, bueno. Ahora vamos a pasar entonces, después de esta breve reseña de la independencia, vamos a pasar a la página 57, por favor. En donde se habla acerca del tema del imperialismo. ¿Se acuerdan? Nosotros podemos decir que en la historia hay un proceso del cual no nos podemos saltar un paso. O sea, todo nos lleva de un lugar a otro, paso a paso. No podemos brincarnos como vemos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Con este tema del imperialismo, con esto que les estoy diciendo, es que en la historia nosotros sabemos que primero hubo algunos países europeos que se lanzaron a los viajes de descubrimiento, ¿verdad? A los viajes de exploración. Vamos a ver qué encontramos, vamos a ver hasta dónde llegamos. Recuerden ustedes que muchos naufragaron, ¿verdad? Se murieron en el intento, pero salieron de su lugar de origen, principalmente en España, de Portugal, que eran los países más pobres, pero podemos hablar de los otros países también europeos, en donde nosotros consideramos, ¿verdad?, que con estas embarcaciones pues debieron de haber naufragado muchos navegantes. Sin embargo, esto no los detuvo, continuaron estos viajes de exploración. Después de estos viajes de exploración vienen los descubrimientos. Bueno, ya exploré, ya descubrí. El caso, por ejemplo, les decía yo anteriormente, de los portugueses, qué tan grande era el continente africano. No se sabía qué tan grande era, bueno, se comenzó a saber qué tan grande era el continente, todo lo que aportaba el continente africano. ¿Se acuerdan que se los comenté? De los españoles se toparon con el continente americano. En estos viajes de exploración se convirtieron en viajes de descubrimiento y entonces comenzaron a saber qué tan grande era el territorio de este planeta Tierra, ¿no? Y después del descubrimiento, ¿qué sigue? Sigue la conquista. Ya se descubrieron estos lugares. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conquistar. Tenemos que someter. ¿Para qué? Bueno, con la finalidad de obtener los bienes naturales que aportan estos territorios, muy ricos, por cierto. Se llevan a cabo las conquistas. Después de la conquista, ¿qué sigue? La colonización. No podemos estar yendo y viniendo de Europa, ¿verdad? Por las riquezas. Me regreso a Europa, ya me gasté lo que tenía, me regreso a las colonias, por más riqueza, etcétera. No,
se colonizan los lugares, se someten a las personas de esos lugares, incluso nosotros sabemos, ¿verdad?, que los obligan a tener sus religiones, sus vestuarios, ¿no es cierto? E incluso sus idiomas. ¿Qué idioma hablamos nosotros? Este idioma no es originario de estos lugares. Hablaríamos en náhuatl. Tal vez porque vivimos en nuestra región que este idioma se hablaba. Pero ¿por qué hablamos el castellano? Porque es un idioma impuesto por una colonización europea. Bien, después de la colonización o del colonialismo, viene este tema que está aquí en esta página 57. ¿Cómo se llama? Imperialismo, es correcto. ¿Y a qué se refiere el imperialismo? A que ahora no se van a conformar solamente con poco, quieren mucho, quieren más. Y entonces, pues los europeos comienzan a repartirse el mundo. El imperialismo es el reparto del mundo por los países europeos. Se los comienzan a repartir. Se comienzan a repartir los espacios, los territorios. Les comento, esto que es bien importante. Vamos a recuerden siempre que yo no soy dibujante. Ajá, entonces, a ver, vamos a suponer con mucha imaginación que esto sería el continente africano. Por acá estaría entonces Europa, ¿verdad? Esto sería Europa, la botita, Italia, etc. Entonces yo les dije, los europeos salen de su lugar de origen con este motivo: conquistar, enriquecerse, saber qué tan grandes eran los lugares, qué aportaban esos lugares para que ellos pudieran ser poderosos. ¿De acuerdo? Ahora, quedamos. Los portugueses salen ¿hacia dónde? Hacia el sur, para conocer qué tan grande es el continente africano, porque ellos tenían la idea de que solamente llegaban acá. Rapidísimo, dijeron los portugueses, vamos hacia el sur, ¿y qué hacemos? Damos vuelta, y entonces ya llegamos ¿a dónde? A la India, ¿no? ¿Por qué a la India? ¿Qué ofrecía la India? Claro, muy bien. Las especias. ¿Cómo fue? Una especie, no especie, porque yo soy una especie. ¿De qué especie soy? Claro, la especia. ¿Ya le dijeron por allá? Una especie. La pimienta. Orégano. La sal. Ajá. Todo, sí, muy bien. Entonces, esto era lo que les estaba dando las ganancias. Sí, ya se acordó. Para que no se le olvide, porque esto es muy importante, porque puede ser pregunta de examen, ¿cuál es su especie, no? Entonces, los portugueses dijeron, nos vamos a dar la vuelta al continente africano, y entonces ya llegamos a la India, y entonces continuamos con el comercio de las especies. Pero resulta que no fue así, que cada vez que navegaban, ¿verdad?, se hacía más grande el continente. Ahora, eran viajes, exploraciones de muchos días, de muchos meses, años se podría decir. Por lo tanto, no podía ser un viaje. Salgo hoy de Portugal hacia el sur, rumbo todo el litoral africano, y no paro hasta llegar al final. Imposible. Barquitos de este tamaño, poquita agua, muchos marinos, poquita comida. ¿Qué tendría que hacer? Desembarcar para abastecerme de esa agua, de ese alimento, y en el momento de desembarcar, ¿qué se va a hacer? Se va a ver, se va a observar lo que existe en el continente africano, y se van a dar cuenta lo rico que era este continente, más aún que el comercio de las especies, más aún. ¿Qué ofrecía África?
¿Qué ofrecía? Primero, lo más importante de todo, esclavos, los mismos negros, ¿no? Las personas. Luego, ¿qué? El marfil, ¿qué más? Ahora sí, los diamantes, el oro. Eso era lo que estaba ofreciendo. No es cierto que era más rico eso que el mismo comercio de las especies. Entonces los portugueses abandonaron, o sea, sí finalmente llegaron a la India, pero abandonaron la idea de continuar con el comercio de las especies y entonces se quedaron aquí en el continente. No conformes con esto, entonces al regresar a su país, comenzaron a gritar, comenzaron a decir, comenzaron a darle una especie como de, no sé qué es la palabra esta, sería ofrecer a los europeos el continente africano. Comenzaron a decir todos los que había, ¿qué creen? A todos los europeos, ¿no? ¿Qué creen? África es súper riquísimo. Están los negros, están los diamantes, está el marfil, está el oro. ¿Qué más quieren? ¿Verdad? Publicidad, ya me quedé en la palabra. Le hicieron publicidad a los africanos, al continente africano. Y entonces, ¿qué hicieron los demás países? Pues vamos con la nuestra. O sea, es un continente tan grande, ¿verdad? Que seguro va a haber para todos. Siendo un continente tan pequeño, el europeo, pues entonces vamos al continente africano y a ver, pues todos vamos para allá. Sí, todos los holandeses, los alemanes, los italianos, los mismos españoles, claro, los portugueses de inicio, ¿no? Todos se fueron para el continente africano, todos. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Es como en la fiesta. El que llega primero, parte el pastel y le toca una rebanada grande. Ya si llega, el que llega tarde ya le toca de oblea, ¿verdad? Pero a mí me gusta el pastel y a mí me gusta una rebanada grande, por favor, ¿no? Entonces, y ya los últimos ya, y queda un pedacito así. Y entonces ya los últimos, ay, es que yo quería pastel, sí, cómo no. Y le toca así de un pedacito chiquito. Igual aquí, este era el pastel. África era el pastel que se estaba repartiendo ¿quién? Europa, claro, los europeos. Por lo tanto, el que llegara primero, ¿qué le iba a tocar? ¿Vale? La mayor parte y la mejor, ¿no? Porque yo quiero la fresa, esa fresa que tiene, ¿no? O sea, ¿le puedo poner la chantilly que doy un ladito? Entonces, así se repartieron ellos, ¿no? Entonces, así es que, en este caso podemos decir quiénes fueron los que más se lo repartieron, fueron los ingleses. Ellos se fueron a buscar. La mayor parte se pusieron bien abusados, se apuraron mucho y llegaron hasta África y les tocó una parte bien grande, ¿no? De estos lugares, sobre todo Sudáfrica. Una parte muy importante, muy rica. Y ya tiempo después se descubrió que también había hasta petróleo, ¿no? Y se quedaron ahí, se repartieron. ¿Qué decir del continente americano? ¿Quiénes se lo repartieron? En Brasil, ¿quiénes? Los portugueses, excelente. Ya sabemos, en el nuestro los españoles, en el norte los ingleses. Y franceses, bueno, pero los ingleses los sacaban. ¿Y en Asia? ¿Otra vez los ingleses? ¿Otra vez los ingleses? Pues en el siglo XIX fueron una potencia extraordinaria, ¿no? Los ingleses eran muy importantes. Recuerden que en Inglaterra esta señora, la reina Isabel I, era tremenda, ¿verdad? Una señoraza que logró, o sea,
para que vean que en la historia de México hay 50,000 mujeres extraordinarias. Bien, entonces, así, este es el liberalismo. Voy a llegar, voy a tomar, me apodero, y además lo considero mío y por lo tanto, y entre comillas mío, ¿no? Porque se están apoderando algo de que no son buenos. Están sometiendo a la población, la están colonizando y están creando entonces imperialismo. Ok, entonces, ¿qué diferencia hay entre colonialismo e imperialismo? El colonialismo es el reparto, digamos, pequeño de propiedades de tierra, como el caso de los españoles, ¿no? Ellos eran colonialistas, ¿por qué? Porque conquistaron estos lugares y se quedaron con estos territorios. Pero un paso más allá es el imperialismo, como Inglaterra. Tiene posesiones en América, tiene posesiones en África y tiene posesiones en Asia. Y muy grandes y muy ricas. Eso es el imperialismo. Finalmente, ¿qué es el imperialismo? Es, chicos, el reparto del mundo. Se repartió el continente europeo, se repartió el mundo, se repartió todas las tierras. Se quedaron con. Ese es el imperialismo. Ahora, muchos de estos países, pues se volvieron así como medio ambiciosos, o sea, más ambiciosos o, en todo caso, egoístas. ¿Por qué Inglaterra se queda con tanto y yo no tengo tanto? Porque Inglaterra se queda con casi la mitad, vamos a decir, del continente africano, y yo solamente, Alemania, por ejemplo, y yo tengo un cachito así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo a Alemania le voy a decir a Inglaterra que me dé tantito. Oye, tú tienes mucho. Te quedaste con un montón. ¿Sí han visto cuando todos hemos visto partir una piñata? Y todos corremos, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos niños. Ya los adultos nos quedamos afuera porque si no nos tiran a buscar la piñata en la cabeza. Lo que queda, ¿verdad? Y sobre todo si es de barro, ¿verdad? Ya si es de cartón, pues ya ni modo, o la harina o lo que sea. El confeti también que le ponen. Pero bueno, hablemos de que esa piñata tiene dulces. Tiene paletas payaso, tiene chocolates Carlos V, tiene chicles. Y entonces cuando vemos caer, ya que parte la piñata, vemos caer toda la gente corre, ¿verdad? Se arremolina y lo que puede caer. Y yo he visto a los niños que incluso meten la mano a los compañeros que están todavía y les quitan, ¿verdad? Les quitan, no, tú tienes mucho, le dicen, ¿no? Tú tienes mucho, y entonces se los tratan de quitar y el otro se pelea y comienza el forcejeo, ¿verdad? Con los dulces. O los niños comienzan a llorar, no me tocó nada. Y entonces ya la mamá, ay, no seas malita, regálale tus dulces y ya le quitan mucho. Los niños se quedan así todos tristes. Ese es el reparto del mundo. Es decir, si en este caso los alemanes le estaban pidiendo, regálame tantita tierra, tú tienes un montón, yo no tengo casi nada. Además, la tierra en donde estás es muy fértil, es muy productiva, te está dando mucho, pásame tantita. E Inglaterra le dice, no te doy nada, lo siento, yo fui la primera, me tocó la mejor parte, me tocó una parte grande, lo siento por ti, arréglatelas como puedas. Entonces, ¿eso qué va a originar? Rencores, va a originar problemas, ¿verdad? No me quiso dar un chocolate y tiene un montón, ahí no se los va a acabar todos. ¿Por qué no me quiso dar? Va a haber rencillas entre ellos, problemas entre ellos. Estamos hablando de entre ellos, por ejemplo, ya les decía yo, por ejemplo, de los alemanes, como van a estar los italianos, todos los países europeos involucrados en esta misma situación.
de que se están repartiendo el mundo y dicen, tú tienes mucho y no me quieres dar. Y entonces, si no me quieres dar, ¿qué es lo que voy a hacer? Claro, si no me los das, te los voy a quitar. Te los voy a quitar. Pero recordemos algo muy importante. ¿Qué pasó? ¿Quién está con esos celulares? ¿O qué son? ¿No? De repente dice, hay por ahí un celular que están usando, pero no sé, no lo pensé, pero es aquí en esta zona. ¿Qué trae el celular, señor? Allá, en esta zona. Creo que viene de... Bueno, entonces, la situación es esta, ¿no? Relacionada con este reparto del mundo. Pero los países europeos son muy pequeños. Si Alemania quería ir en contra de Inglaterra, Inglaterra era una potencia tremenda. Yo se los he venido diciendo desde hace varias clases. Era una potencia. O sea, Alemania sola no podía arrebatarle su territorio a Inglaterra. Solamente. Entonces, ¿qué tenían que hacer los países? Aliarse entre ellos. Eso era lo que tenían que hacer. Si se aliaban, hacían más fuerza. Y 3 en contra de 1, pues era más factible el triunfo, ¿no? Y el que se le arrebataran estas tierras. Para esto, entonces, Inglaterra tampoco se iba a quedar cruzada de brazos y dice, oye, estos se están aliando, ¿verdad? O sea, yo solita tampoco voy a poder con todos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? También yo, Inglaterra, tengo que hacer esas alianzas. Claro. Muy bien. Entonces, esas alianzas, ¿cuáles son esas alianzas que van a hacer? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan de esto? La triple alianza y bueno, muchas gracias. La triple alianza, la triple entente, ¿se acuerdan de esto? ¿De qué tema estamos hablando? Excelente, de la Primera Guerra Mundial, así es. Y la Primera Guerra Mundial, ¿por qué aparece? Por este sistema de alianzas que ahorita vamos a ver aparte de qué. Pero por el qué. ¿El qué? El reparto del mundo. Por el reparto del mundo. Por tener las riquezas. Esas son las causas. Si se los preguntan en el examen, es la primera. ¿Por qué se llevan a cabo este sistema de alianzas? Por el reparto del mundo, porque se quieren arrebatar las tierras, que incluso ni son de ellos. Se están arrebatando tierras que no son originarias de ellos. Ya se repartieron, se lo quieren seguir repartiendo. Se quieren arrebatar entre ellos esas tierras. Por eso existe este sistema de alianzas. Quedamos. Los países europeos son muy pequeños. Y las alianzas, si se juntan, entonces varios países van a tener un poquito de, o un mucho de poder, ¿no? En contra de los demás. Esto es muy importante. Ahora, no son solamente alianzas militares, son alianzas económicas también, ¿no? Son alianzas políticas, que existen incluso hasta ahora, ¿no? Ya ven ustedes lo que está pasando en Ucrania, en Rusia, por el sistema de alianzas, ¿no? Esta firma del Tratado del Atlántico Norte después de la Segunda Guerra Mundial, y que sabe, y que Putin les ha dicho a todos los países que firmaron este documento, cuidadito y ayuden a Ucrania, porque me voy en contra de ustedes. Rusia no le tiene miedo a nada. Es un país superpoderoso, ¿no? A lo mejor le tendría respeto a Estados Unidos. Pero miedo. Y Estados Unidos
poco Rusia, pero bueno, está tratando de ser bastante prudente en este caso. Aquí está. Triple alianza, triple entente. ¿Estamos hablando de qué tema? Que lo originó, ¿qué? El imperialismo ruso. Exactamente. Que consistía, ya sabemos en él, reparto del mundo. Excelente. Muy bien. Ahora vamos a ver qué países se aliaron para formar la triple alianza y qué países se aliaron para formar la triple entente. Ahí lo tenemos. En nuestro libro, en la página siguiente, donde dice Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Primera Guerra Mundial. Ok, entonces, ¿qué significa entente? ¿Qué significa entente? Inteligencia. La triple entente significa inteligencia. Si hay dudas, preguntas, me interrumpen. Yo con gusto les contesto. ¿Va? Inteligencia. Entonces, la triple entente, ¿quién era? Inglaterra, muy bien. Ajá. Muy bien. La triple alianza. Ajá. 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 Ay, Dios mío. Sí, ¿verdad? Con H. Austria-Hungría. Y estos países, entonces, son los que van a ir a la Segunda Guerra Mundial. Perdón, bueno, sí, a la Segunda también. Nada más que con otros nombres, pero bueno, perdón, a la Primera Guerra Mundial. Los mismos, van a estar aquí involucrados. Nada más nos falta uno, que posteriormente entra. ¿Quién? Estados Unidos, claro, muy bien, excelente. Y Japón, ajá, pero en la segunda. Pero la primera sí estuvieron aquí los gringos, como siempre, metidos en todos los conflictos mundiales, ¿no? Ahora bien, ya los países, fíjense bien, esto es muy importante, jóvenes. Poquito a poco van a ir firmando estos tratados, no dejar, así 1, 2, 3 ya estamos unidos, ¿no? Tuvieron que firmar documentos poquito a poco, hacer reuniones entre ellos, decir en qué consistían esas cláusulas políticas, cuáles eran las económicas, etcétera, para finalmente firmar el documento. Y ya decir, bueno, formo parte de la alianza o formo parte del entente. Después de que ya firmaron y ya todos están en esta misma línea, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a prepararnos. ¿Cómo nos vamos a preparar? Si Alemania quiere territorio ir en contra de Inglaterra, ¿qué necesita? Armas. Necesita armas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estos? Todos estos países, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a armar. Van a construir armamento. Van a prepararse. ¿Qué más? Ese armamento, ¿por quién va a ser manejado? Por los soldados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Crear qué? Un ejército, claro. Un ejército muy poderoso. Bien armado, bien organizado. ¿Sí me estoy explicando? O sea, no nada más es de que ya firmé, ya sé qué es lo que tengo que hacer y ya voy a la guerra así. No. Se están preparando ya todos. En un momento dado están preparados. Todos tienen un super ejército, todos tienen un super armamento. Bueno,
O sea, el superarmamento de la época, ¿verdad? Un superarmamento, pero, hay un pero. Nadie se anima a iniciar la guerra. Nadie se anima. Vas a Alemania, Inglaterra, no, espérame. Y sobre todo, pues, jóvenes, porque recuerden que todos los pasos, todas las actividades, todos los asuntos del ser humano pasan a escribirse en donde? En la historia. Y adelantándonos un poquito, nosotros sabemos aquí que hablando de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente viene a nuestra mente ¿quién? ¿Qué país? Alemania. Claro. ¿Por qué los alemanes? Porque los consideramos en la historia los malos. Son los malos. Y hasta la fecha, ¿no? Si nosotros vemos en la calle alguien nos presenta a un alemán, ¿verdad que dice, te presento al alemán? ¿Cuál Hitler? Ay, no, nazi, le damos la cara de nazi. Nótese entonces el por qué es difícil iniciar un conflicto de esta naturaleza. Ya todos tenían las causas, ya estaban ahí, ya todos estaban preparados, pero nadie se animaba a dar ese paso. Porque el que da en la historia como el malo es realmente una carga muy fuerte que se llevará toda su vida. Toda. ¿Qué culpa tienen los alemanes ahorita de lo que sucedió en sus países? Como si nosotros tuviéramos la culpa, ¿verdad? De lo que sucedió en la noche triste. Nada que ver. Nosotros somos algo totalmente diferente. Igual los alemanes en este momento, los que están haciendo en este momento alemanes, ¿qué culpa tienen de Hitler, no? Bien, entonces, ya tenemos causas. Nadie se anima. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo entonces iniciamos esto para tener esas tierras tan importantes que quiero? ¿Cómo vamos? Entonces, voy a buscar yo alianza, sobre todo, voy a buscar un qué. Un pretexto. Un pretexto. Voy a buscar un pretexto que pudiera ser considerada como la causa pretexto para iniciar. Que fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono de Austria-Hungría. Esa fue la causa pretexto. O sea, no la causa principal, la pretexto. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que aquí hay alianzas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, resulta que después del asesinato del archiduque heredero al trono de Austria-Hungría, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde lo asesinaron? En Sarajevo, ¿no? Capital de Bosnia. ¿No? Ahí dice en su libro o no aparece. En Sarajevo. Bueno, entonces Sarajevo, aquí está de parte de la entera. Ok. Entonces, al archiduque lo matan aquí. Y entonces Alemania le dice a Austria-Hungría, ponte abusado, o sea, como que te matan a tu heredero y así nada más te vas a quedar cruzado de brazos. Entonces, en Sarajevo le dicen, no, perdón, o sea, ¿quién lo mata? Un estudiante trastornado, de esos que nos encontramos mucho en la calle, ¿no? Un personaje, por cierto, que se llamaba Gavrilo Princip, lo tomaron prisionero, un estudiante, digamos, de esos extremistas, politiquillos, pilleros,
que creen que matando a la gente solucionan las cosas. Y al contrario, empeoran las cosas. En lugar de mejorar, en lugar de solucionar, se empeoran las cosas. Así es que Sarajevo dice, ¿sabes qué, Sandría? Perdón. O sea, la gente de aquí no tiene la culpa, fue la decisión de una persona. No fue la decisión de la política, del gobierno, nada. Este señor, pues mató al archiduque. Una disculpa, ¿qué más podemos ofrecer? Alemania dice, no, pues ¿qué crees que? No te conformes con una disculpa. Que te den tierras. Que te otorguen tierras. ¿Qué es que te otorguen tierras? ¿Cuál es un ultimátum? O me dan tierras o nos vamos a la guerra. O sea, ¿cómo? Y sobre todo algo muy importante, ¿verdad? Las tierras, las más ricas en el energético todavía de esa época, ¿cuál era? De esa época. Estamos hablando de qué año. 14, ¿no? ¿Cuál es el energético más importante en ese momento? ¿No se acuerdan? El carbón. El carbón. Todavía los trenes están moviéndose por el carbón. Todavía, acuérdense del Titanic. ¿Ustedes vieron la película? Ahí veían como en la parte, digamos, en las galeras, estaban los trabajadores echando carbón, ¿no es cierto? No, pues que el Titanic fluye más rápido. Y les avisaron, entonces se apuraban para echar más carbón, ¿no? Y en 1912, en 1914, no era gran diferencia, el carbón era lo más importante en ese momento, entonces están pidiendo territorios importantes de carbón. Pero recordemos nosotros que en ese momento Sarajevo está apoyando, perdón, Rusia está apoyando a Sarajevo. Y entonces le dice Rusia, así como Alemania incita a la guerra o nos vamos a la guerra, entonces Rusia le dice, no les hagas caso, no le des nada. No te preocupes, yo te defiendo. Total, somos el mismo partido. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Austria-Hungría le declara la guerra a Hungría. Y entonces, luego, ¿qué pasa? Rusia le declara la guerra a Austria-Hungría. Pero Austria-Hungría, apoyada por Alemania, le declara la guerra a Rusia. Pero Inglaterra está apoyando a Rusia, Inglaterra le declara la guerra a los alemanes. Y así nos vamos sucesivamente. O sea, no fue algo de 1, 2, 3, ahora se inicia la guerra. Sino se va iniciando poco a poco con diferentes declaraciones. ¿Sí me estoy explicando? Va a haber declaraciones de guerra apoyándose mutuamente, apoyándose uno con el otro. Ahora, nosotros sabemos que esta guerra precisamente se inicia en 1914 con el asesinato del archiduque Francisco Fernando como causa pretexto. ¿Cuánto tiempo dura la guerra? ¿Hasta cuándo entonces? Hasta 1918. Y podemos considerar hasta el 19 por los tratados de paz, ¿no? Que se firmaron. Pero hasta 1918. ¿Y qué? O sea, ¿qué es lo que pasa durante ese periodo? O sea, matazón, la guerra. O sea, una guerra que representa la muerte. Son 4 años de guerra. Y de esos 4 años de guerra, nosotros lo podemos dividirla en 3 etapas, ¿no? A la Primera Guerra Mundial. Primero sería la guerra de movimiento, sería la primera etapa.
guerra de movimiento. Porque debemos de trasladarnos y ubicarnos en un espacio muy importante. Todo lo que había en esa época o todo lo que no había. ¿Por qué de movimiento? Porque los países participantes tienen que salir de su lugar de origen al lugar en donde se va a llevar a cabo la guerra. ¿Sí me estoy explicando? Tiene que salir el ejército a ubicarse al lugar en donde está la guerra. Por eso se llama guerra de movimiento. ¿Cuál sería ese lugar? No, ¿cuál sería? ¿Cuál fue ese lugar? Muchachos, Francia fue ese lugar. Decidieron que Francia sería el territorio donde se llevaría a cabo la guerra. Francia. Les fue como en feria. En las dos guerras. Pobres franceses, la verdad. Fue el lugar que decidieron que se llevaría a cabo la guerra ahí. ¿Qué se tuvo que hacer en Francia? Ya vamos con la segunda etapa, que sería la guerra de trincheras. La guerra de trincheras. ¿Qué es una trinchera? Pues es el lugar en donde se van a esconder, donde se van a refugiar para poder atacar, muchachos. Afortunadamente, en la Primera Guerra Mundial, el armamento era muy arcaico, muy anticuado. Se dice en la historia que casi utilizaron armamento del siglo XVIII. Era muy anticuado, afortunadamente, porque no murió tanta gente como en la Segunda Guerra Mundial con la explosión de las bombas atómicas. Que precisamente esta situación fue la que provocó el estudio y la investigación de armas más mortíferas. En las trincheras, entonces, ¿qué hacían? Cavaban una zanja, ¿no? Una zanja, le ponían un montón de costales de tierra, ¿verdad? O de arena, para cubrirse. Hacían así como cuevas, que eran sus lugares en donde dormían, o entre comillas podían dormir, etcétera. O ponían su mesita ahí para las estrategias de guerra, en donde podían medio comer y medio dormir o lo que sea, debido a que, imagínense ustedes, o sea, 4 años, y las estaciones del año no son todas así, ¿verdad? Qué bonitas, como el clima que tenemos ahorita, y que vamos a tener al rato de 31 grados. Vamos a estar asando. Son las 4 estaciones. Invierno, o sea, llueve, etcétera, y la gente ahí metida con víboras, con arañas, con alacranes, con moscos, con moscas, y todo esto. Y nada de que, como ahorita podemos decir, ¿me da permiso de ir al baño? ¿Cuál baño? Entonces, las púas también, por ahí decían, ¿no? Alambres de púas, sí, también. Ponían, clavaban postes, ¿verdad? Y con alambre de púas también. Esa era la Primera Guerra Mundial. La gente podía ver a quién mataba o quién iba a matar. Así. Hemos visto en la tele, hemos ido al cine, hemos visto este tema reflejado en el cine, en películas. Y así era. Así, o sea, se disparaba. Entonces iban a ver si estaba muerto, si no estaba muerto, y si no, pues tenían ese cuchillito, ¿no? Las bayonetas. Y si estaba vivo, pues para ahorrar balas, entonces le enterraban el cuchillo, ¿no? Le daban el remate, ¿no? Rematan. Porque ya lo que matan, y lo rematan, ¿no?
Así es, Juan. O sea, tuvieron ahora los rusos para trasladarse hasta Francia. Imagínense que tuvieron, aquí quedamos, ¿no? Las 4 estaciones. ¿Qué tal las estaciones? ¿Cómo se dan en Rusia? Siempre hace mucho frío en Siberia. Congelados. El zar Nicolás II, que vamos a hablar también de eso, tuvo que mandar a su ejército, porque se comprometió con la Triple Entente, tuvo que mandar a su ejército, que llegó a la mínima cantidad, porque la mayoría se murieron en el intento. Se murieron porque el hielo les quedaba arriba de la rodilla, les congelaba sin uniforme adecuado, les congelaba. La sangre les daba gangrena y se morían, sin haber luchado. Por eso decir, en el intento, en el camino se murieron. Qué tristeza, ¿no? Familias que se quedaron sin sus papás, sin sus esposos, sin sus abuelitos, sin los hijos, sin haber luchado. Esto también provoca una inconformidad en el pueblo ruso. Llegó una mínima cantidad. Y ahorita vamos a ver la revolución rusa, por qué se llevó a cabo, ¿no? Así es que esa era la lucha. Aquí tenemos entonces en nuestra página de el libro, ¿verdad? Dice las causas que originaron la Primera Guerra Mundial, la rivalidad entre las potencias imperiales, ya vimos eso, por el deseo de Alemania en convertirse en la primera potencia, arrebatarle a Inglaterra ese lugar, por supuesto, y ser el asesinato del príncipe austrohúngaro Francisco Fernando. ¿Qué quedamos? Que eso sí es una causa, pero quedamos que es una causa pretexto. Ajá. Bueno, y ya la tercera etapa de la Primera Guerra Mundial fue la guerra que vamos a llamar submarina. Se comenzaron a utilizar los submarinos. Alemania lo que le interesaba, era deshacerse de Inglaterra, derrotar a Inglaterra. Ese era su principal objetivo, destruir a Inglaterra. Resulta que nunca la podía, ya estaba a punto Alemania de derrotar a Inglaterra, cuando de repente, ¿quién sabe de dónde? Inglaterra sacaba nuevos bríos y no se dejaba derrotar. Y Alemania otra vez estaba a punto de derrotarla, cuando quién sabe de la nada, Inglaterra sacaba esos nuevos bríos y no se dejaba derrotar. Alemania, nada tonta, comenzó a observar, comenzó a ver qué era lo que estaba pasando. Oye, qué curioso, ¿verdad? Cada vez que llegan barcos procedentes de los Estados Unidos a Inglaterra, resulta que ese es el nuevo brío que toma Inglaterra. Alemania, entonces, acusa, primero comienza a destruir los barcos. ¿Se acuerdan? Destruye los barcos, principalmente se acuerdan el barco Lusitania. Destruye el barco. Los alemanes, con un submarino, destruyen el barco Lusitania. Lusitania era un barco inglés, pero ese barco inglés había ido a Estados Unidos y regresaba de Estados Unidos a Inglaterra. Estados Unidos no participaba en la guerra hasta en ese momento. Bueno, eso decía que era neutral, ¿verdad? Pero los alemanes dijeron, no, lo que pasa es que en el Lusitania llevaba armamento. Por eso los hundimos. Porque si Estados Unidos es un país neutral, no tiene por qué meterse en la guerra. Y por eso los hundimos. Y Estados Unidos dijo, no, no es cierto, compruébame que llevaba yo. ¿Cómo le comprobaban si el barco ya estaba hundido? Además, si bien era un barco inglés, llevaba personas norteamericanas. Y tú lo viste. Pues, ¿qué te pasa? Y dicen los alemanes, ay, bueno, perdón, no lo vuelvo a hacer. Efectivamente, no puedo comprobar que haya llevado armamento. Pero las personas que murieron
sorry, entonces ya no lo vuelvo a hacer. Y dijeron los Estados Unidos, ok, por esta vez te voy a perdonar, pero que no vuelva a suceder, no va a volver a suceder. Pero resulta que volvió a pasar lo mismo, los barcos volvían a llegar, e Inglaterra nunca podía ser derrotada por los alemanes. Y entonces los alemanes con sus submarinos comenzaron a derribar cuánto barco estaba. Cuanto barco llegaba a Inglaterra lo comenzaron a hundir, cosa que motivó la entrada de Estados Unidos a la guerra para formar parte de la Entente. Y la entrada de Estados Unidos pues fue definitiva. Ya llevaba la Primera Guerra Mundial 3 años de guerra, todos imagínense, después todos cansados, con muchas derrotas, a lo mejor triunfos, una guerra espantosa, desastrosa, ¿verdad? Y de repente llega a Estados Unidos, ¿verdad? Así como que después de que ya hiciste 3 maratones, yo llego todo fresco y campante a decir que te pongo otra carrera y te apuesto que te gano. Pues claro. Entre Estados Unidos apoyando a la Entente y es definitivo el triunfo de la Entente. Definitivo. La entrada de Estados Unidos a la guerra definió el triunfo de la Entente ante la alianza. Debido a las condiciones en las que se encontraba Estados Unidos. Así es que, muchachos, pues vean ustedes la destrucción que causó esta primera guerra en toda Europa, porque se destruyeron ciudades, murieron muchas personas, la gente se quedó sin sus familias, se quedó en la pobreza. Hemos visto todavía hasta hoy, ¿no? Ayer, las fotografías de Ucrania, como han dicho que la gente se ha muerto, las ciudades destruidas, vimos en la televisión, los edificios caídos, todos destruidos, la gente se quedó sin sus casas, nada. Bueno, el triple más, la destrucción fue terrible. Por eso, aparte de que nosotros tenemos que conocer el tema, pues tenemos que aprender de él. ¿Qué aprendizaje nos puede dejar esto? Pues el que no suceda. El que haya comunicación entre el humano para resolver de otra manera los conflictos y no de esta manera destructiva, mortífera. Eso es, creo que, muy importante. Después de que ya triunfó Estados Unidos, digo Estados Unidos porque lo dejaron solito. Fíjense bien, ¿qué pasó con Rusia? Comenzó a tener conflictos por lo que les acabo de mencionar, que se estaba muriendo la gente sin ni siquiera pelear esa guerra. La gente en Rusia salía y comenzaba con pancartas a pedir paz y pan, porque no tenían que comer y aparte quisieron que era paz. O sea, a ver, Zar Nicolás II, ¿cómo te atreviste a participar en una guerra en la cual no estábamos preparados para ella? Y entonces comenzó a haber conflictos en el mismo país, cosa de que, a ver, o resuelvo el problema de mi país, o resuelvo el problema internacional. ¿Qué tengo que hacer primero? Resolver el problema interno para resolver el problema externo. Entonces, Rusia se separa de la guerra. Pero no, yo ya no puedo continuar con la guerra, muchas gracias a Dios. No, espérame tantito. No te puedes ir así nada. Tienes primero que pagar el precio de retirarte de la guerra. Y entonces el precio sería territorio, tiene que ceder territorio a los alemanes por medio de un tratado. No sé si ya lo vieron en su escuela, el tratado. El tratado Brexit. Este tratado es el que hace, tenemos Rusia con Alemania para separarse de Rusia de la guerra. Entonces serían territorios que eran
Estonia, Estonia, Letonia y Lituania. Este territorio era, vamos a suponer que esto es Europa, ¿verdad? Por aquí está Alemania, vamos a suponer que esto es Alemania, y aquí, estos territorios son Estonia, Letonia y Lituania. Esto tuvo que ceder Rusia a los alemanes para poder separarse de la guerra y resolver su problema. ¿Cuál era su problema? ¿Cuál era el problema de Rusia? Sí, ¿pero qué provocó? La revolución. ¿Qué problema tenía que resolver? La revolución que se estaba armando en ese momento. Le cobraron, le costó caro a los alemanes. Entonces quedamos que finalmente, pues Estados Unidos, casi solito, pues triunfó en la guerra. Derrota a los alemanes, y entonces comienzan los tratados de paz, ¿no? Los tratados de paz. ¿Se acuerdan cuál es el más importante? El tratado de Versalles. El tratado de Versalles. Este tratado en donde los alemanes se comprometían a reducir su ejército. Tenían que reducir su ejército, con todo y todo. Barcos, se comenzaron a utilizar los aviones en la guerra, los submarinos, las personas, los militares, todo lo tenían que reducir. Ese era un punto. Otro punto era que los alemanes tenían que liberar el 10% de sus colonias. Las más ricas, las más importantes. Iba a liberar el 10% de sus colonias. O sea, lo costó caro, ¿no? Porque por querer tener más, se quedó con eso. Eso, por un lado. Por otro lado, ¿no? Veamos entonces el ejército. Y además, punto 3, entre otros muchos, les estoy diciendo los más importantes y que pueden ser preguntados también. Y el otro sería que tendría que pagar una indemnización a los países que había agredido, es decir, a Inglaterra, a Francia y a Rusia. Indemnización por pérdidas durante la guerra. Ese fue el tratado de Versalles. Además, otra cosa. Y creo que la más dolorosa para ellos. Alemania, en ese tratado tenía que aceptar que ellos habían iniciado la Gran Guerra. Esa es una situación hasta moral, económica, importante de vuelta para. Pero hay una situación moral. Acepta en este tratado de que ellos habían iniciado la guerra. Y bueno, después de esto y otros tantos tratados, ¿verdad? Que ya liberaron a muchos la situación, por ejemplo, de Francia de tener que recuperarse siendo, acuérdense ustedes, pues el territorio de la guerra. ¿Cómo quedó Francia? Totalmente destruida. Totalmente destruida. Imagínense para poder recuperarse. Todos nosotros sabemos que es un país muy bonito, que todos quisiéramos visitar París, por ejemplo, la Torre Eiffel, los museos tan importantes, ¿no? Pero le han parecido en la historia muchísimo. Entonces, la consecuencia de la guerra, ¿qué es? La muerte, la desolación, la miseria, la devaluación. Y tratar, después de todo esto, de recuperarse. ¿Y se recuperaron? Sí. Sí se recuperaron. Pero desafortunadamente después vino. ¿Qué? Exactamente.
Y sería la parte 2, me gustó eso que usted dijo, porque dicen que en realidad en la historia, dicen, la guerra nunca terminó, sino que solamente como que se retiró a tomar un respiro, ajá, y luego vino la Segunda Guerra Mundial. Ese fue el último respiro que se dio. Estamos viendo, por supuesto, un repaso, lo más importante, lo esencial de todo esto, ¿no? Bueno, y pues vámonos con Rusia, ¿no? Vamos a ver qué pasó con Rusia en esa revolución tan importante, ¿no? Recuerden ustedes que los líderes son importantes para un movimiento, para cualquier movimiento. Además deben ser líderes que tengan un nivel cultural alto. Los obreros, por supuesto, o los campesinos, sabrán cuáles son sus problemas. Sobre todo, pues, a lo mejor, la pobreza. Pero, ¿qué van a hacer los campesinos o qué van a hacer los obreros para tratar de solucionar sus problemas? Mítines, marchas con pancartas, pedir soluciones a sus problemas, ¿verdad? Pero con eso no van a solucionar los problemas. ¿Qué necesitan para solucionar los problemas? Necesitan un líder que diga qué es lo que se tiene que hacer para solucionar el problema. Perdón, una marcha, un meeting, a lo mejor te tienes el tránsito 10 horas y la gente va a decir que va a ir enfermo, que no pude entregar al hospital, ¿verdad? O sea, la gente no piensa en eso. O sea, la gente que tiene el tránsito no está pensando la situación que puede llevar ahí un niño que se esté deshidratando con este solazazo que tenemos ahora. Simplemente, y eso soluciona, empeora la situación. Bueno, entonces, ¿qué necesitan? Este líder que les diga qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, que los lleve de la mano. Que diga, sí, estoy de acuerdo en todos los problemas que tienen. Vamos a darle una solución. Y entonces estos líderes son los que van a llevar entonces a ese pueblo que quiere solucionar, entonces a una revolución. Quedamos que la palabra revolución, ¿qué significa? Cambio. Quedamos que la revolución industrial es armada, ¿sí o no? No. Es un cambio industrial, se le llama revolución. En este caso, la revolución rusa, ¿sí es armada o no? Sí. Hay que hacer esa diferencia. No siempre la palabra revolución va a significar algo armado. Es un cambio solamente. Y entonces nosotros estamos hablando de esta revolución. ¿En dónde? En Rusia. Recordemos que en Rusia, durante mucho tiempo, durante muchos años, los zares fueron los gobernantes en Rusia. El zarismo se le llama. El zar era el gobernante. Como el emperador, el rey, o quieren llamarle presidente, el gobernante de Rusia se llamaba zar. Además, era un gobierno hereditario. Se moría el papá, gobernaba el hijo mayor, y así sucesivamente, y era por eso, y sobre todo, pues, por las características de los países, y en esta época, pues, se necesitaba de un hombre, sobre todo, para poder gobernar. En esta época de la Revolución Rusa, el que estaba gobernando era el zar, y hace un rato, te los comenté, era el zar Nicolás II. Fíjense que
tenía una familia, creo que eran 5 mujeres y un hombre más joven, hijos. Alejandra se llamaba su esposa. Ni lo apunte, no se las van a preguntar en el examen. Pero a lo que voy sí se los van a preguntar. Él tenía como 5 hijas, entre ellas una muy famosa que se llamaba Anastasia, en que dijeron que había sobrevivido a un atentado, etcétera. Y el hombre, que supuestamente iba a ser el heredero al trono, ¿sí? de Rusia. Pero nació un niño muy enfermito. Era muy enfermito, el pobrecito. Entonces, desesperaba a la mamá Alejandra y el papá también, porque eran papás muy lindos. Amaban mucho a sus hijos, los querían mucho, los apapachaban, les hacían la fiesta de años y todo. Eran buenos papás. No así como buenos gobernantes. Una cosa es ser buen papá y otra cosa es ser buen gobernante, ¿no? Eran buenos papás. Y entonces los papás desesperados por la situación enfermiza del hijo, pues contrataron joven, ¿qué le pasa? ¿Por qué hace eso? No la toque. Ahora se puede. Y no lo vuelvo a hacer, por favor. No la toque. Contrataron a doctores para pues salvarle la vida a su hijo porque eran unas calenturas y bueno, el niño estaba súper enfermo y nadie le atinaba. Y entonces contrata, así en la desesperación, contrata a un brujo, porque pues ya estaba en la desesperación, ¿verdad? De nombre Rasputín. ¿Se acuerdan de Rasputín? Este señor Rasputín tenía una fama tremenda en Rusia, ¿no? Muy mala. Muy mala, decían que era, o sea, una persona así de muy bajos y todos, muy bien. Un hombre muy feo. Alcohólico, bueno, decían que la brujería era negra, ¿no? Hacia negra, ¿no? Entonces, pues el zar lo lleva al Palacio Imperial y le dice que le cure al hijo, ¿no? Y que lo cura. ¿Sí lo vivió? ¿Quién sabe qué mejor que le darían? ¿No? ¿Quién sabe? Ni me preguntan por qué. Por supuesto sí se sabe, ¿no? Pero pues para mí, la verdad, ni eso se nos van a preguntar en el examen. Pero a la morra sí. A sí, porque este personaje es muy importante. Y entonces, este señor es aceptado por el zar Nicolás II a vivir en el Palacio Imperial, lo deja viviendo ahí. Lo deja viviendo en el palacio. Y con todas las comodidades, con todas. Y además lo dejaba hacer lo que quisiera. Y en el Palacio Imperial es como nosotros digamos, ay, bueno, ahí en el Palacio Nacional se llevó a cabo una orgía. Y todos dicen, o sea, ¿cómo? Que el López Obrador está haciendo ese tipo de cosas, ¿no? La gente va a decir, óigame, no. Si de por sí no es muy querido ahora con esto, pero Rasputín, bueno, Nicolás II le perdonaba todo porque le había salvado la vida a su hijo. Y sí, le permitía entrar mujeres de la vida galante, borracheras, escándalos, mil cosas así que tampoco le gustaba a la gente. Ahora, le exigían que sacara a Rasputín, a Nicolás II, que lo sacara del palacio y lo querían. Dice que no. Además, cuenta la historia de que en varias ocasiones algunas personas aseguraban haberlo matado. Darle un disparo, verlo caer y
ya, darse la vuelta, dar a lo mejor unos 5, 6 pasos voltear, y el hombre se levantaba y seguía su camino. Eso dicen. Lean la biografía de Rasputín para que vean. Pero finalmente dicen que murió ahogado. Pero creo que la vida no se perdió de nada. Con la muerte de este señor, ¿no? Pero el que sí perdió fue Nicolás II. Porque aunado a la situación de Rasputín en el palacio y todo lo que ello conllevaba, estaba la participación en la Primera Guerra Mundial de Rusia, que era lo que querían que no sucediera. ¿Se acuerdan de esas pancartas y mítines que hacía la gente en relación a queremos paz y pan, no tenemos que comer, y la gente, nuestros familiares están muriendo? Otra cosa, ¿verdad? También, pues los salarios tan bajos, sobre todo de los militares. Hubo mítines también, hubo levantamientos armados por parte de la Marina rusa, ¿no? Por ahí un barco muy importante en Rusia, el acorazado Potemkin, se llamaba Potemkin, un acorazado, también sufrió los estragos de esta situación del zar, que se estaba volviendo pues un hombre realmente inepto como gobernante, ¿no? Entonces, ¿qué había que hacer? Decirle, o cambias, ¿verdad? O renuncia. Pero ni cambió, ni renunció. Y entonces, ¿qué había que hacer? Bueno, si no renuncias, entonces te vamos a quitar. Y como no quieres quitarte tú, pues te vamos a quitar a la fuerza. Y entonces esta se llama revolución. ¿Quién fue el líder principal de esta revolución? Otro Nicolás. Nicolás Lenin. Este no era su nombre original. Era como un nombre que se puso para no ser reconocido. Él se llamaba Vladimir Ilich Ulyanov, del cual se conoce y se puso Nicolás Lenin. Este nombre es muy importante en Rusia, en la revolución. Bueno, entonces Lenin dice, pues vámonos a la guerra, ¿no? ¿Qué había que hacer? Primero, había que crear partidos políticos. El partido bolchevique. El partido bolchevique. ¿Qué significa bolchevique? Mayoría. Significa mayoría. Y estaba integrado por obreros y campesinos. Había otro líder, Alejandro Kerensky. Él era el líder de los mencheviques. Y él era líder de la burguesía. Y la burguesía, bueno, pues estaba integrada, digamos, por pequeños comerciantes. Pequeños comerciantes. Estos dos van a ser los líderes. Van a ir a la guerra en contra de el zar Nicolás II en esta revolución. Es bien importante que nos aprendamos esto, ¿eh? El nombre de los líderes de la revolución, en los partidos políticos y por quienes estaban integrados. Esto también les va a ayudar mucho en la prepa, ¿no? Ya cuando estén ustedes en Historia Universal en cuarto de prepa, ¿sí? En primer, y en segundo.
pequeña burguesía compuesta por, bueno, la burguesía por pequeños comerciantes. No los grandes comerciantes, los pequeños comerciantes. También se les conocía a los bolcheviques, eran el ejército rojo, y los mencheviques, el ejército blanco, así se conocían también. Y tenían sus ejércitos, el ejército rojo, el ejército blanco. Y entonces, bueno, pues se lleva a cabo en el año de 1917, en el mes de octubre, pues esta revolución. ¿Cómo termina esta revolución? Pues con el asesinato de la familia de Nicolás. A todos los mataron. Los tomaron prisioneros. Sí, los tomaron prisioneros. Se los llevaron a una casa de campo. Pues imagínense, todos nerviosos, ellos acostumbrados a la riqueza, al poderío, a los espacios del palacio imperial, que era inmenso y todo, pues llevaron a una casa de campo, pues se vieron así como que bastante afectados y por supuesto muy temerosos. Llegó el momento en que los bolcheviques, o sea, el ejército, ¿de qué color? Rojo, muy bien, entra al lugar y le dice a uno de ellos a la familia, vénganse a ese cuarto y acomódense, porque les vamos a tomar una fotografía. Y se acomodan, ¿no? Ya saben, la usanza de aquellos, el zar sentado, la señora a un lado, las hijas, el niño enfrente, ¿verdad? Ahí, sentaditos pues esperando la foto, ¿verdad? Y entonces, en ese momento, abren la puerta y lo que sucede es que entra el ejército bolchevique, el ejército rojo, y los balacea a todos. Los mata a todos. ¿Por qué había que matar a los hijos? Claro. Iban a ser los herederos. Iba a continuar lo mismo. Entonces dijeron, vamos a matarlos a todos. Ese era el ejército rojo. Fíjense, una cosa aquí importante. ¿Quién era el jefe del ejército rojo? No estoy diciendo el jefe de la revolución, es decir, el líder. No, ¿quién era el jefe del ejército rojo? León Trotsky. ¿Se acuerdan de Trotsky? León Trotsky. Este señor que después de la revolución vino hasta México. Y aquí lo mataron en México. ¿No sabían eso? León Trotsky. Lo que pasa es lo siguiente. Ahorita regresamos con este señor. Pero era tremendo. Tremendo. O sea, llegaba con el ejército rojo a ciudades rusas y decía, ¿ustedes de qué lado están? Con el zar, no, que sí estamos con el zar, mátenos a todos. Y todo el pueblo era asesinado. Todo, niños, viejitos, lo que quieran, todo. Eso es el ejército rojo. Era tremendo, o sea, la gente le tenía miedo y con razón, ¿no? Eran terribles. A la muerte de Nicolás II, sube al poder Kerensky. ¿Pero qué creen, chicos? Kerensky, que en lugar de retirar al ejército de la Primera Guerra Mundial, pues la fomentó. Dijo, no, sí, vamos a continuar. Lenin le dijo a Kerensky, o sea, espérame. Estamos en la revolución, quedamos que se iban a retirar los ejércitos de la Primera Guerra Mundial. No, vamos a continuar. Entonces, ¿qué cambio hubo? Se supone que revolución significa cambio, ¿no? No hubo ningún cambio. Como que Kerensky, en el momento de subir al poder, llevó a cabo las mismas ideas de Nicolás II. ¿Qué había que hacer? ¿Qué había que hacer? ¿Una qué? Sí, quitarlo, pero ¿hacer qué? ¿Hacer qué? Claro, otra revolución. Si hicimos una revolución en contra de Nicolás II para quitarlo y no se quiere quitar, entonces ¿qué hago? Pues lo quito.
Joven. Salga tantito, por favor. ¿Sí? Si quiere llevarse a su esposa hasta que se vaya a dormir, retírese. Retírese, por favor. Retírese, por favor. Yo no le puedo decir eso, ¿cómo crees? Yo nada más le puedo pedir que se retire, por favor. Estaba dormida en clase. Por eso le digo que se vaya a dar una vuelta. Para literal, mire los toquitos. Y entonces quedamos una segunda revolución, exactamente. Quitan la jerarquía y entonces ahora sí que toma el poder. ¿Quién toma el poder? Preguntas hasta aquí. ¿No hay? ¿Seguro? ¿Estoy siendo clara? Sí. Todo está quedando bien. Lo que no esté en el libro, por favor, apúntenlo para que tengan un poquito de más material. Mande. ¿Cuál es el bonchecito rojo? Bonchecito rojo. ¿Qué nivel era el otro? Blanco menchevique. Apunten en dónde nos quedamos para la siguiente clase, por favor. Tarea, por favor. Van a hacer un resumen con causas, desarrollo y consecuencias. Causas, desarrollo y consecuencias de los temas del imperialismo, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Causas, desarrollo y consecuencias del imperialismo, Primera Guerra Mundial y Revolución Rusa, que contenga fechas, personajes más importantes y que esté ilustrado, 2 ilustraciones en cada uno de los temas, por favor. Mínimo 2. ¿Estamos bien hasta aquí o de regreso? ¿Aprendimos hoy algo? Sí. ¿O mucho?